Bueno. Ya saben. Bienvenidos a su programa Experiencia Contable, una vez más tocando temas relacionados con lo que es la contabilidad privada, con lo que es la contabilidad pública. El día de hoy vamos a tocar lo que es un tema país, un tema que vamos a estar relacionándolo con todos los comentarios que han venido en redes sociales, que hemos comentado los contadores, que hemos comentado también entre amigos profesionales sobre lo que estamos viviendo a nivel nacional sobre la creación de nuevos impuestos y aumento de impuestos con el Fondo Monetario Internacional. Para tocar el tema el día de hoy tenemos un personaje, diría yo, de nuestra profesión, que todos lo reconocemos por el sombrerito, siempre decimos el caballero del sombrerito y ya sabemos quién es. Yo sé que ya todos los que nos están viendo en este momento ya saben de quién estamos hablando. Y estamos hablando del contador privado incorporado, del contador público autorizado, Luis Daniel Aguilar, licenciado en Contaduría Pública. Tiene más de 50 años de trabajar en el área de contabilidad y siempre sus comentarios y sus amplias palabras en redes sociales y también cuando conversamos, siempre tocamos el tema país, el tema que nos afecta directamente a los contadores, que afecta directamente en las empresas. También va a estar con nosotros don Eterlín Núñez Mena, el que está siempre con nosotros en Experiencia Contable. Van a hacer como tipo tertulia del tema de hoy, porque queremos saber cuál es la opinión tanto de los que van a estar con nosotros en el programa como ustedes que nos están viendo en redes sociales. Queremos saber cuál es su opinión sobre este tema. Por eso el día de hoy titulamos este programa Experiencia Contable, la opinión del contador, pero queremos saber la opinión de todos los que nos ven sobre los efectos de las negociaciones del gobierno con el FMI y el desarrollo económico empresarial. Hablando con Luis Daniel fuera del programa, decíamos que los contadores tenemos que aportar sobre este tema, tenemos que unirnos, tener un criterio para poder conversar sobre este tema de manera directa y tener realmente ser parte de la solución de nuestro país en conjunto con nuestros clientes y nuestros empresarios. Entonces vamos a desarrollar tipo tertulia, conversando sobre este tema para ojalá llegar a una conclusión de unión y poder compartir este criterio como profesión contable. Don Luis Daniel, bienvenido al programa Experiencia Contable. Realmente es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Quisiera que se presentara, tal vez hay contadores todavía que no lo conocen, estudiantes que nos siguen por redes sociales también, y también todos esos profesores de contabilidad que se presentan en las aulas y que siempre los estudiantes le preguntan de temas país. Entonces, queremos como desarrollar un criterio y también los que no lo conocen, que el día de hoy conozcan a don Luis Daniel Aguilar, contador público y privado de más de 50 años en la profesión. Bienvenido al programa Experiencia Contable. Muchas gracias, Ivette. Muy buenas noches a todos. Un saludo afectuoso, con cariño para todos los colegas, para todos los estudiantes de contabilidad, para todos los que nos movemos en este mundo desde las finanzas. Un abrazo cariñoso y esperamos que hoy podamos tener una interacción con todos ustedes, que participen, que nos pregunten y a ver si podemos dar una buena respuesta en todo este caso. A mí me gustaría un poquito introducir hoy el tema con una cita de hace 3000 años. Decía Salomón, el hijo de David, el gobernante justo hace prosperar su país y el que solo exige impuestos lo arruina. También decía, cuando los justos gobiernan, el pueblo prospera y vive en paz.
Cuando gobierna el malvado, el pueblo empobrece y llora. Un poquito de eso estamos viviendo. Y hoy no es el día de buscar culpables ni nada de estas cosas, porque en ese caso la culpa, pues somos nosotros, el pueblo, los que tenemos la responsabilidad y la culpa, pues estamos ante gobiernos que hemos elegido nosotros libremente con nuestro voto. A toda esta situación de los gobernantes se ha unido una situación de pandemia que afecta no solo a nuestro país, sino a todos los países del mundo. El asunto es en que estamos en un país en este momento que muestra grandes desigualdades, que muestra una desigualdad social, una desigualdad económica, un mercado no bien programado, no bien distribuido, donde hay una serie de grandes, para decirlo de alguna manera, que establecen las reglas del juego, que encarecen los costos de los productos y de las mercaderías. Así vemos cómo los costos de producción en la construcción se elevan mucho justamente por eso, como a nosotros los costos de consumo diario se nos elevan, porque hay un dominio donde los pequeños venden barato y los grandes nos venden caro. Ese tipo de desigualdad, que no se produce de un día para otro, sino que es todo un proceso de años, se vería aún más afectada por más impuestos que son regresivos. O sea, no hay una justicia impositiva y la realidad es que tenemos que llegar a comprender que aquellas personas, aquellas empresas que fueron favorecidas en el pasado con exoneraciones, en beneficios como el CATS, de muy mal recuerdo, por cierto, porque es una de las mayores, ¿qué diríamos? Tal vez la palabra exacta no es, pero voy a usarla. Ha sido quizás una de las mayores estafas que se le hizo al gobierno, porque se daban CATs con gran amplitud y muchos aprovecharon para hacer exportaciones ficticias, en fin. Pero todas estas empresas hoy son llamadas a colaborar para que todos salgamos de la crisis. De manera que en un país de desigualdades, hablar de más impuestos regresivos tiene su picazón, ¿no? Como que escoce. Entonces, hay claramente una oposición del pueblo. Bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, o no nos gusta, a mí no me gusta pagar impuestos. Y tenemos que también dar soluciones, porque estamos ante una situación muy difícil, muy difícil, pero hay soluciones. Yo creo que hay buenas soluciones sin tener que sacrificar tanto a los que menos tienen. Así que por ahí estaríamos con ustedes y estaríamos hablando con don Esterlí, que nos va a dar también su posición y su opinión sobre este tema. Gracias, don Luis Daniel, por su comentario al respecto. Este es un tema, sí es cierto, difícil porque tenemos una economía bastante deficitaria. Sin embargo, pareciera que este es un tema que a nuestros gobiernos, pues, no les ha interesado resolverlo de manera acertada. Recordemos que desde el gobierno de Oscar Arias se viene incrementando un déficit fiscal acelerado, de manera que no es justificable decir que en el 2020 tenemos una situación especial y que por eso necesitamos resolverlo y atacar de esta manera.
Ya en su momento se aprobó la ley 9635 y además de eso, otras leyes que tienen al empresariado casi ahogado, al emprendedurismo casi ahogado, a la pequeña, a la MIPYMES, a las pymes y pequeña empresa también casi ahogada. Han venido desde la Asamblea Legislativa aprobándose leyes para ir mejorando el tema de la recaudación fiscal, eliminar la evasión fiscal. Sin embargo, pareciera que todas estas leyes han caído en un canasto, en donde como agua en el canasto, pues al final no queda nada. Hay varias razones para estas situaciones. Sin embargo, antes de continuar, quisiera hacer un comentario sobre este tema, porque sabemos que algunos expresidentes le dieron el voto a este gobierno cuando estaba en plena campaña electoral y también después lo han estado apoyando. Sin embargo, consideramos que debe hacerse una nueva forma de gobierno en Costa Rica. ¿En qué sentido? En el sentido de que debe gobernarse con la realidad, no como intentó hacerlo el expresidente anterior, cuando hablaba de transparencia, sino que debe empezar un gobierno que gobierne con el ejemplo, que gobierne con la verdad, que gobierne con la transparencia, porque vivimos nuevos tiempos y nuevos modelos de gobernanza, de manera tal que todo lo que hace un gobierno ya no queda oculto. Por eso es que existen las redes sociales, que ha democratizado aún más la información que antes se manejaba prácticamente en lo secreto o en lo convenido con ciertos comunicadores, ciertos periodistas, cosa que ya ahora pues todos estamos prácticamente informados de lo que pasa en Costa Rica respecto casi a cualquier cosa. Y aunque se hacen cosas en lo oculto, tarde o temprano van a salir a la luz a la población. Entonces, el nuevo modelo de gobernanza debe ser gobernar no con la autoridad del mazo, sino con la autoridad del ejemplo, de la verdad, de también la honestidad, pero no palabras de índole político, sino de la vida real. Lamentablemente sabemos que en nuestro país existe demasiada corrupción. Algunos dicen que ese es el mayor impuesto que tenemos. Si sanara un poco o del todo ese tipo de corrupción, pues no estaríamos en las situaciones fiscales en que estamos. No solamente hablando del déficit fiscal que no se ha querido atacar como debe ser en la realidad, sino la corrupción real pública. Mencionaba que algunos expresidentes han intentado o han querido pronunciarse a favor de estas negociaciones. Sin embargo, todos y cada uno de ellos han sido muy cuestionados, con justificaciones, con razones, pero todos ellos han sido muy cuestionados. Desde Oscar Arias, cuando empezó a crecer el déficit, hasta el famoso expresidente del tamal, hasta el famoso expresidente del cementazo, o hasta la famosa expresidente de la trocha. Entonces, por eso mencionaba que debemos ser gobernados con la autoridad del ejemplo, de la modelación y no con la autoridad como tal. Esto que comentaba usted, don Daniel, tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿En qué sentido? El programa de hoy va dirigido a los profesionales, a los contadores,
porque es el tiempo de que los profesionales expresen su opinión y expresen su opinión de manera pública. Por eso decía Napoleón Bonaparte que a la opinión pública nada le puede soportar. De manera tal que esto es una apertura para que perdamos el temor a opinar. Tenemos libertad de expresión y eso hay que aprovecharlo en nuestra democracia costarricense. Don Daniel. Pues, ¿cómo te lo digo, Esteli? El fenómeno no es un fenómeno de creación espontánea. Esto ha sido un proceso de muchos años. Elegimos gobernantes malos, los dejamos hacer lo que quieren y nos fueron metiendo en una red sin que nosotros protestáramos ni reclamáramos nada. La corrupción viene de años, de muchos años, vamos, para no irnos tan lejos, allá por los años 82, una estafa al fondo de emergencias en aquel tiempo de 300 millones, no ocurrió mayor cosa. Vino toda la estafa de los CATs, que fueron muchos miles de millones que se movieron por ahí ilegalmente. Siguieron más de uno de los eventos y llegamos a situaciones que ya conoce más la gente joven, ¿verdad? Como la trocha, concesiones que dejan mucho que desear porque están muy en contra del país, cementazos y todas estas cosas. O sea que ha sido un proceso y nosotros seguimos eligiendo a los mismos políticos sin ponerles freno. Pero por otro lado, ellos han aprovechado para hacer una red, y lo que llamamos acá división de poderes en realidad está solamente en el país. El poder ejecutivo ejerce presión sobre el poder legislativo y de alguna manera, como lo hemos visto en el periodo actual, pues se une con ellos. El Poder Legislativo escoge a los contralores, a todos los grupos, a todos los directores de entes de Contraloría, no hablo solo de la Contraloría General, sino de todos los entes contralores, escoge al defensor de los habitantes para que nos defienda sobre las decisiones de ellos. Por supuesto que no nos va a defender porque fue electo por ellos. Escoge a los fiscales, escoge a los jueces y magistrados que son los que al final los van a juzgar a ellos cuando se da alguna situación difícil. Y es lógico que todo está en una sola olla, ¿verdad? Y entonces por ahí el pueblo no ha tomado las acciones que debería tomar para que estas cosas se corrijan. Hoy nos encontramos ante una situación real, una situación de déficit fiscal, que algunos hablan de que vamos a tener un déficit del 9%, otros que del 11%. Yo pienso que definitivamente si unimos una baja en el Producto Interno Bruto, menos producción, más empresas cerradas, menos trabajo, una difícil captación de ingresos y un gasto del gobierno creciente, sin duda alguna el déficit fiscal podría pasar el 12%. Con la sabienda de que el Producto Interno Bruto pues va a tender a bajar. Entonces, ante eso nos enfrentamos a una propuesta de impuestos que a ratos a uno le suena un poco más como de ocurrencia en algunas cosas o un poco de improvisación para poder recurrir a un Fondo Monetario Internacional que nos va a exigir. Yo digo que es algo así como cuando una empresa pide mucho préstamo a los bancos en tasas favorables, pero el dueño empieza a llevarse la plata para su familia, su casa, su carro, para sus lujos y deja a la empresa sin dinero. Llega el momento en que los bancos le dicen, no, ya no le podemos prestar más, y entonces el dueño recurre a otras fuentes de financiamiento muy caras,
muy caras que al final le quitan los activos de la empresa. Más o menos eso es la negociación con el fondo. El fondo dice, ustedes se han portado muy mal financieramente, se han portado muy mal estructuralmente, no han sabido hacer las cosas. Y entonces, está bien, yo les presto, pero les presto nada más un 10% de las necesidades de ustedes y les exijo como si les estuviera financiando el 100%. Y claro que nos van a atropellar muy fuertemente, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que empezar a hablar de impuestos. Es una gama de impuestos muy amplia, con muchas aristas ahí, muchas situaciones difíciles que hay que analizarlas con cuidado. No podemos negar la difícil situación del país, pero también no se ve una sola propuesta de reactivación económica. No se ve ninguna propuesta realmente tendiente a incrementar la producción, a incrementar la exportación, a incrementar el trabajo. Y eso es lo que al final de cuentas hace crecer a un país. Los impuestos lo hacen bajar, la producción lo hace subir. Sí, Luis, precisamente queremos saludar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Recordarles que la opinión de todos ustedes como personas, como ciudadanos costarricenses, como profesionales, no es para nosotros importante, sino para el país. Su opinión es muy importante. Por lo tanto, tenemos que hacer la revolución del criterio profesional, la revolución de aprovechar la oportunidad que tenemos aún en Costa Rica como un país democrático y de libre pensamiento. Nadie va a juzgarnos, nadie va a condenarnos y nadie va a encarcelarnos por expresar nuestra opinión en Costa Rica. Hay que hacerlo cada día con más fuerza, con más ahínco, de tal manera que los políticos de siempre pues hayan escuchado más y aún mejor al pueblo, incluyendo la Asamblea Legislativa. Queremos leer algunos comentarios que tenemos aquí en nuestras redes sociales, algunas opiniones importantes sobre este tema. Dice don Mario Gamboa, bueno, buenas noches, colega. Yo soy del criterio que ya llegó la hora de que tanto los contadores, los CPIs, como los CPAs, los contadores públicos y privados, nos manifestemos y que seamos escuchados. Y él dice lo que muchos ya no queremos más impuestos. También dice nuestro amigo Jesús Macís, dice, el gobierno propone más impuestos, pero no reduce el gasto y la mala inversión de los recursos que tiene a disposición. Otro, Jonathan Rodríguez, otro amigo nuestro, dice, la propuesta tal como está planteada no es viable. Una reestructuración del gasto es lo que todos queremos. Sin embargo, no llegaría con la celeridad que el déficit requiere. Como gremio, deberíamos ser capaces de aportar soluciones. Excelentes comentarios. Leonidas Ramírez dice, la mala gestión administrativa y la mala inversión de quién es responsabilidad. ¿A quién le toca supervisar o fiscalizar la gestión? Es una buena pregunta. Dice Jorge Mario Berrío Chaverra, dice, la estrategia del gobierno es utilizar como escudo a los más pobres para tratar de hacer presión en la Asamblea Legislativa. Siempre lo escuchamos decir que si no se aprueban sus impuestos, la situación se va a empeorar. Y don Mario Gamboa dice, el gobierno debe buscar medidas de reactivación económica, debe buscar ingresos en base a la producción nacional en todo sentido, dentro de lo que pueda realizarse, quiera o no. Deben buscar la forma de aminorar el gasto público. Esto urge, no busquemos soluciones en el pasado, busquemos soluciones para el presente y para el futuro. Aquí es importante recalcar un comentario del mismo ministro de Hacienda respecto a los nuevos impuestos.
a una pregunta que le hicieron a él en una de las entrevistas, tantas que ha dado buscando justificar más impuestos, especialmente ese ingrato impuesto bancario. En la entrevista le preguntaron que si había que pagar impuestos sobre los impuestos que ya estábamos pagando si los hacemos a través de una transferencia bancaria. El señor muy claramente dijo que sí, que el impuesto que se busca como impuesto bancario, sí te obliga a usted como contribuyente, si hace una transferencia bancaria o si hace un pago o un uso de los bancos, a pagar un impuesto sobre el impuesto. Muy fácilmente lo ejemplificaron. Si yo voy a pagar el IVA, que ya es un impuesto, o si voy a pagar la renta, o cualquier impuesto que yo vaya a pagar al banco, el banco me va a cobrar un impuesto por haber pagado ese impuesto. Y ese es un ejemplo sencillo. Entonces, don Luis, sigamos refiriéndonos al tema. Gracias, Eli. Yo le llamo la propuesta impositiva destructiva. ¿Por qué le llamo así? No es un invento del nombre. Porque cada vez que usted incrementa los impuestos y daña a las empresas y daña a los que menos tienen, termina cobrando al final menos impuestos. Es un programa de impuestos que no sé quién lo hizo y no sé quién lo revisó, pero que empieza con un error, según ellos, fue un error, introduciendo un tren que evidentemente ha tenido bastante oposición, no porque sea tal vez una mala idea, sino porque es una figura que no resuelve el problema del transporte público, porque apenas cubre alrededor de un 5, un 10% de la población total, que es demasiado caro, que tiene muchas fallas en sus estudios de factibilidad, tanto técnicas como financieras. Lo han demostrado técnicos que saben mucho más que nosotros y dicen, no, fue un error haberlo puesto ahí. Si es un error de 1.500 millones, entonces, ¿cuántos errores más habrá en este programa? Por otro lado, me gustó mucho los comentarios que hicieron algunos colegas. Sí, definitivamente los contadores tenemos un foro. Es este foro que estamos hoy precisamente aquí, donde se nos ha dado toda la oportunidad de expresarnos. Y somos los contadores los que conocemos realmente la economía del país, que conocemos empresa por empresa, institución por institución. Tenemos la radiografía de toda la economía, de todas las empresas, de todas las instituciones, y somos los contadores los llamados a actuar como uno solo, buscando las soluciones, y las tenemos. Trabajando juntos, no individualmente, tenemos las soluciones. Pero ahora volvamos al tema de los impuestos. Hay que reconocer que no se puede eludir la situación fiscal que tiene el país, ¿verdad? Pero cuando empezamos a revisar la composición del programa, vemos que elevar en un 200% el impuesto de los bienes inmuebles va a maltratar mucho a muchas personas de bajos recursos. Esas personas que tienen una casita de 40 millones, que pagan, qué sé yo, alrededor de 100,000 colones por año, y de pronto van a encontrarse pagando 300,000 colones en vez de 100,000 en el año por tener una casita. Una casita que de 40 millones hoy es una casita bonita, pero no es de lujo. El incremento en el impuesto a los salarios. No se quiere entrar directamente a bajar los salarios de la gente que gana demasiado. O sea, seamos claros, hay instituciones que han abusado en los salarios. ¿Por qué no decir? Las universidades están pagando salarios que yo creo que ni los doctores de Harvard ganan tantísimo. No es justo, no es lógico. Y muchos de estos profesores nunca han escrito un libro, es más, no han escrito ni una notilla ahí en la libreta para ser publicada, ¿verdad? Con todo el respeto, pero muchas veces vemos profesores que
se ganan un gran salario y no ofrecen mucho a cambio, ¿verdad? Las mismas pensiones de lujo siguen sin ser atacadas. Claro, ahí tenemos un limitante, la sala cuarta, ya protegiendo. No es para que piensen mal, no es que para piensen mal, es por pura justicia. Pero estableció que en la pensión no se le puede rebajar más allá del 45% lo que recibe sobre la pensión bruta. Es decir, si usted tenía una pensión de 100,000 colones, bueno, le quedarían 45,000 colones. Sí, es muy poquito, ¿verdad? Muy poquito. Pero si la pensión es de 10 o 15 millones, entonces estamos hablando que va a recibir 4,5 millones o 6,5 millones y sigue siendo una pensión de lujo y sigue siendo una pensión muy alta, ¿verdad? No se le entran a esas cosas. Cuando vemos el paquete completo, que sería un poco largo de poder ver en un programa como este de 1 hora, encontramos que no hay ninguna actividad de reactivación. El ministro ha dicho que tiene los rebajos de gastos, pero es que ya esos rebajos están dados en la ley 9635 por la regla fiscal. Hay una serie de cosas que está él metiendo como si fueran de este proyecto, pero no son ciertas, no son de este proyecto. El impuesto sobre las transacciones bancarias, que va a ser impuesto sobre impuestos, como ya usted lo citó, Sterling, tal vez no es tan fácil de llevar a cabo. Hay algunos países que han metido ese impuesto. No todas las experiencias han sido buenas, no todas. Pero además de eso, ¿cuánto tiempo va a tardar para tramitarse en la Asamblea Legislativa un impuesto de estos que va a tener una gran oposición del pueblo y de algunas entidades que se verían afectadas o involucradas y que no quieren eso? Entonces ya yo presumo el lobby que se va a estar haciendo ahí, ¿verdad? El cabildeo permanente, el sí, el no, el empuje, el jale y estire y encoge. Y se puede llevar 2 años fácilmente un trámite de esos. Entonces, cuando salga el asunto, si es que sale, va a estar difícil de que ocurra algo. Es un impuesto que puede generar mucho ingreso al gobierno, pero es un impuesto peligroso que puede abusar. En la parte estructural, por ejemplo, se habla de pasar las funciones del servicio civil a Mideplan y de privatizar algunas cosas del INAH. Ambas actitudes podrían ser como un interludio para llegar a algo más peligroso. Pasarle al gobierno central toda la contratación de empleado público podría darle una patente de corso. Y después vemos a todos los amigos de su propia bandera metidos en los distintos puestos que ya lo hacen de todas formas, que lo hacen bastante, pero sería peor. Y quitarle las funciones al INAH, que ha estado funcionando por muchos años y ha hecho una buena labor, debe hacerla mejor, debe mejorar significativamente, pero también podría ser peligroso, ¿verdad? Eso, en esos campos de los impuestos, pues vemos que hay algunas cosas que están fallando. Sí, don Luis, algunos comentarios que tenemos aquí. Escuchémoslos. Recuerde, amigos, que su opinión y su criterio es importante para nosotros. Ya vamos a ver, don Jesús Macís dice, entre más personas y empresas se estén produciendo, se generan más ingresos para las familias, para las empresas, el dinero circula y mueve la economía, lo cual genera más ingresos al gobierno. Y 10 Campos nos dice, vamos a volver a la antigüedad, pagando en efectivo. Muchos van a pedir, no me haga factura y así no cobren el IVA. Eso aumentaría el riesgo
de que nos asalten y mayor delincuencia. Más adelante también dice Lidia Campos, se justifica que no puedan pasarse sobre las leyes, digo, ni que estuviera escritas en piedra eso, que no se pueden cambiar los privilegios de muchos del sector público, lo hace como una pregunta. Queremos dar saludos a todos nuestros amigos, los que están conectados a nuestro Facebook en este momento. Recuerden que Experiencia Contable se transmite todos los lunes con temas de interés nacional o temas de interés dedicado a la profesión. Sobre ese tema, don Luis, quisiera que nos diga de alguna forma por qué es importante, de acuerdo a su criterio como contador privado o como contador público, por qué es importante que el profesional de contaduría, cualquiera que sea, pueda expresar o tener su opinión sobre un tema como país, como el de impuestos. Bueno, vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Trabajo en contabilidad. La contabilidad maneja todos los impuestos que tiene que manejar la empresa. Tiene que manejar las leyes laborales porque siempre somos un poco de consultores en derecho laboral, en derecho fiscal y en fin, en otros campos. Somos los llamados a asesorar correctamente a las empresas para que paguen lo justo, es decir, no pagar más por exceso, por falta de cuidado de sus registros, no pagar menos por evasión. Definitivamente el contador debe ser la mano derecha del empresario para que los impuestos se paguen con justicia y además se genere riqueza a la empresa y a sus accionistas, a los trabajadores y colaboradores de la empresa. O sea, si un contador no está actualizado con los impuestos y ni se diga ahora con tanta complicación que hay, entonces no va a estar haciendo bien su trabajo. Bien dicho, don Luis. Debemos considerar que todo profesional tiene la oportunidad de conocer muy de fondo la situación económica o la situación política o la situación social de su país, de manera tal que en vista de su experiencia, su conocimiento y su profesionalismo, tiene la capacidad de expresarse de manera pacífica, por supuesto. Eso no significa que no sea de manera valiente. Eso significa también que podemos expresarnos de manera totalmente libre y acertada, por cierto. Es importante que los profesionales se metan más en temas país, en temas como este que estamos conversando hoy, que por supuesto no va a tener fin. Sin embargo, queremos hacer una pregunta a nuestros amigos que están conectados. ¿Está usted de acuerdo con las negociaciones que se están haciendo con el FMI de parte del gobierno en relación a la afectación que estos o que esta negociación va a tener sobre la vida en el hogar, sobre la vida laboral y sobre la vida empresarial? Porque no solamente está afectando empresas. Si yo como ama de casa o como padre del hogar voy a pagar la electricidad ya pagó un impuesto. Si voy a pagar el teléfono ya pagó un impuesto. En fin, si la transacción que estoy haciendo está pagando un impuesto, igual voy a pagar otro impuesto sobre un servicio que ya me cobraron el impuesto. Entonces eso va a afectar la economía del hogar. Y no es que son 3 colones, 100 colones. Pensemos en las empresas que pagan una planilla de 100 millones. ¿Cuánto significa eso como gasto para la empresa y cómo le afecta también en su flujo de efectivo? Esteli, parte del problema que yo veo es que el programa que nos presentan tiene muchas debilidades. Digamos, tímidamente se toca algo de la lucha sobre el fraude fiscal, pero dígame usted,
la respuesta a la siguiente pregunta. Desde 1995, con la ley 7535, se le dio a la Administración Tributaria la potestad de acreditar como auditores fiscales a los contadores y que podrían trabajar independientemente, porque está con base en las normas que establece la Ley de Administración Pública, podrían trabajar independientemente y cobrar un porcentaje de lo recaudado, o sea que no le costaría un solo centavo al fisco. Como el fraude fiscal, más o menos la evasión anda por ahí de un 8% del Producto Interno Bruto y se pueden revisar 5 años, yo he estimado que una buena gestión de la administración tributaria en un año le podría producir más de un 10% de ingresos adicionales sobre el Producto Interno Bruto y además generaría alrededor de unos 10,000 empleos nuevos. Si en 25 años no ha habido un solo presidente, no ha habido un solo ministro, no ha habido un solo director de Hacienda, no ha habido ni un solo director de tributación que quiera aplicar esa ley, ¿qué nos garantiza que una nueva ley, cualquiera que sea, va a ser aplicada para perseguir la evasión? ¿Qué cree usted? Sí, es importante considerar que pareciera que se hacen leyes, pero que en el fondo más bien son como una justificación para continuar con el despilfarro y con la mala práctica, digamos, mala práctica tributaria. El exministro de Hacienda, Rondón Rodrigo Chávez, se le da como autoría un tema que se publica en el Facebook. Voy a citarlo, yo no sé si es cierto o no, pero él decía que se dice quién controla Hacienda. Es muy interesante y si no fue, pues tiene su razón. Dice que cuando él propuso levantar el secreto bancario, brincó un sector que lava dinero, elude, evade y comete ilegalidades. Por lo tanto, la propuesta no prosperó. En Hacienda hay 59 sistemas de cómputo que no se hablan entre sí. Es decir, cruzar datos es algo casi imposible. O sea, Hacienda es una misión imposible. Los contenedores que entran al país se revisan por decisión de personas que usan una lista física impresa con marcador fosforescente. Se decide qué se revisa y qué no, y se marca. Eso es un criterio técnico e imparcial, según. Ante resultados incompetentes, el señor Chávez despidió colaboradores sin capacidad técnica, personas que ya habían estado con muchos ministros de Hacienda en esta cartera y otras administraciones sin dar resultados. Y después de su despido, pues fueron otra vez contratados. Dice que se quedó frío al pedir el presupuesto del Ministerio de Hacienda sobre el tema de alquileres y se dio cuenta que al Ministerio de Hacienda pagaba 16 millones de dólares en alquileres. Cuando preguntó que por qué no se podían quitar, bueno, es que son familias, son políticos, son amigos, entonces todo eso se queda. Al final, pareciera que es casi misión imposible resolver la situación país, porque ya usted lo mencionó en algún momento, hay mucho amiguismo, hay mucho proteccionismo y hay mucho de lo que se habló también en un gobierno anterior sobre, digamos, la red de cuido. O sea, pareciera que las leyes están hechas para afectar la clase media y de ahí hacia abajo, pero con gran fuerza la clase media, existiendo una red de cuido hacia arriba. Pero sí es interesante lo que usted está comentando sobre tantas leyes que tenemos. En realidad, debiéramos buscar la simplificación. Claro, hace muchos años, muchos, ya bastantes, no porque yo sea viejo, porque fíjate que yo soy muy joven. Es más, 4.500 millones de años dicen que tiene la Tierra.
a mi edad yo soy apenas como un recién nacido comparado con la tierra, ¿no? Pero bueno, hace bastantes años vengo insistiendo, perdón, que la reforma fiscal debe ser una reforma administrativa y operativa antes que financiera. Efectivamente, don Rodrigo Chávez, a quien respeto muchísimo, una excelente persona y con un gran conocimiento del tema, habló eso en un programa con don Claudio Alpizar, que es un programa muy bueno, ¿verdad? Donde se habla de política con P mayúscula, como dice Claudio. Y para mí no fue nada nuevo. Cuando él habla de que se pierden anualmente o que se... Él dio una cifra baja, él dio una cifra de 3.500 expedientes de cobro que se perdieron. Pero si usted empieza a sumar los últimos años, las pérdidas de esos expedientes, yo creo que podríamos llegar a 10.000 o más. Y habló de cobros que no se logran hacer, de 10 hasta 20.000 millones anuales de cobros de gente que ha declarado y que no pagó y que la tributación no fue capaz de cobrarle. Habló de esas plataformas, 50 y tantas plataformas que no se comunican entre sí. Pero para nosotros los contadores nada de eso es nuevo. Hacer una consulta, tributación, bueno, es más fácil hablar con Donald Trump. ¿Por qué? Porque le ponen 1000 peros para poder responder una pregunta. Un día quise saber cuál era, en qué página estaban los códigos de las distintas actividades de tributación y me mandaron, en vez de decirme, mire, en la página tal con tal nombre, me mandaron una lista como de 16 requisitos que tenía que llenar yo para poder decirme una pregunta tan sencilla. La ministra anterior, otras anterior, ofreció dar un servicio de teléfono a 360 colones el minuto y te tardan más de 1 hora para atenderte, ¿entendés? Entonces, de ahí era un negocio más. Y así las cosas en tributación es muy difícil. Cuando usted busca que le aclaren el montón de situaciones que creó la nueva ley, usted no encuentra a quién consultar. Efectivamente, tributación tiene que ser tener una reingeniería total, porque los que más sufrimos las consecuencias de todo lo que ocurre ahí somos nosotros los contadores. Pero no solo eso, es que las cosas son profundas, ¿no? No hay en este programa que planteó el gobierno algo que uno puede decir, bueno, eso tiene un buen sustento, tiene un buen apoyo, tiene una buena base para poderlo plantear, ¿verdad? Y por otro lado, se dejan un montón de cosas sin tocar. Como le digo, por ejemplo, la reestructuración. Hay un aspecto, por ejemplo, que yo planteo claramente de el camino a seguir. O sea, tenemos muchas propuestas de impuestos, pero no hablan de un camino de soluciones. Lo primero, obviamente, tenemos que hablar de la reactivación de la economía mediante la producción agrícola, la producción industrial, los servicios, etcétera, para que el país se reactive. El control de la evasión que ya te planteé es absolutamente necesario y tenemos 22.000 contadores que podríamos dedicarnos muchísimos a revisar situaciones de evasión, que muchos de esas evasores son totalmente invisibles para la tributación directa. Sí, tenemos la necesidad de una reforma fiscal estructural. Tenemos la necesidad de la reducción del gasto del Estado. Ahí hay mucho. Vea, por ejemplo, este ejemplo que nos puso Rodrigo. Solo la administración tributaria gasta 16 millones de dólares anuales en alquileres. Eso es casi un edificio por año. Por amor de Dios, o sea,
Con 16 millones por año, en 10 años usted hace un montón de edificios. ¿Y por qué no se corrige eso? Porque son los amigos a los que les estamos alquilando las... No importa de qué partido político, ¿verdad? Qué gracioso. Ahí es lo que yo le decía al principio, de que todos son un solo grupo. La tramitología, pero la tramitología sí que es algo terrible, porque a veces incluso se incrementan los trámites y se dificulta el trámite con una oscura intención, digo yo, de que el usuario, el que paga los impuestos y que necesita el trámite, ofrezca pagar alguna prebenda para que se le dé una respuesta por algo que ya pagó cuando pagó sus impuestos. De hecho... Y déjame terminarte un dato más. El sistema judicial. ¿Cómo es posible que se presenta una gestión de cobro judicial, vamos, ya sea de tributación o ya sea mía? Usted presenta una demanda de cobro judicial en San José y según lo que me dijeron recién, tienen un atraso de 18 meses para poder llegar el momento en que vean su expediente y empiecen a pensar si notifican o no. Conozco un caso específico de una persona que presentó una demanda judicial para un cobro y le dijeron en el juzgado que tenía un atraso de más de 8 meses. Resulta ser que el deudor empezó a hipotecar y a transferir todas las propiedades de él. Claro, cuando llegue ese juicio, que será quién sabe cuándo, pero cuando lo notifiquen, ya no va a tener nada a quien embargarle. Dice justamente Salomón, que me gusta siempre citarlo, que a causa de la lentitud en la aplicación de la justicia por parte de las leyes, el delincuente se ve motivado a delinquir más. Si tributación presenta cobro judicial en juzgado y se lo van a atender hasta dentro de un año, para notificar, a la larga hasta ya cambió de dirección la empresa. Entonces, ese es otro punto que hay que corregir. La administración de justicia no puede seguir con esa lentitud. Ahora, luego podemos hablar un poquito de la venta de activos, que te tengo una propuesta ahí que tal vez te guste. Bueno, sobre eso de la venta de activos, en algún momento mencionamos por ahí que si van a vender Fanal, que es un negociazo que uno no entiende por qué lo van a vender, de que hiciéramos una cooperativa en el pueblo y fuéramos a Grecia a comprar Fanal, porque ahí es plata segura, sin duda, ¿verdad? Sin embargo, queremos leer algunos comentarios más que tenemos aquí de nuestros amigos, don Luis. Algunos de sus colegas nos están diciendo, por ejemplo, Luis Rojas, dice punto 1, la reducción del gasto público, hay duplicidad de instituciones. El 2, recaudación efectiva de los impuestos existentes y con eso ni siquiera nos vamos al FMI. Edwin David Monge Marín dice, los contadores y economistas deberían dar una propuesta a la solución, pero ¿qué va? Los contadores no cuentan con ellos. Hoy en día el contador es seguidor de leyes. Lidiet Campos dice, no estoy de acuerdo porque siguen exprimiendo a los más necesitados y el sector público sigue como reyes. Esto la pregunta si está de acuerdo. Con las negociaciones. Jesús Macís dice, cuando las instituciones públicas las evalúen como a las empresas privadas, se volverán más eficientes, aprovechan mejor los recursos e invierten mejor los recursos económicos. Y Chelita Marín, por supuesto, no está de acuerdo con esas negociaciones. Y Jorge Mario Berrío dice otra vez, dice, todos y en su mayoría los contadores estaríamos de acuerdo en una negociación con el FMI, en el tanto esta no vaya en detrimento de las condiciones de vida de los pobladores. Todo lo apoyaríamos en otras condiciones, no en las propuestas. Don Gerardo Zúñiga dice, se va a dar la doble imposición. Por ejemplo, si se paga la factura del supermercado con tarjeta,
van a cargar el impuesto al momento de la compra y al momento del pago de la tarjeta. Don Harry Muñoz, saludos, gracias a Experiencia Contable por traer estos temas tan importantes para el país. Lidiet Campos dice, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica envió unas propuestas. Supongo que es la junta directiva, porque ella dice, el asunto es que nos piden ser los que hagamos cumplir las leyes tributarias, pero no nos toman en cuenta en estas ideas sin sentido. Ismael Chavarría dice, no estoy de acuerdo, pienso que la propuesta de este combo de impuestos es contraproducente para la economía nacional. Don Mario Gamboa, esta negociación no puede darse, debe desecharse. La negociación requiere de mentes pensantes que analicen y que razonen. La evasión es lo primero que se va a dar y es lo primero que se debe controlar. Lidiet Campos dice, no hay controles en muchas instituciones públicas, eso no es un secreto. Exigen a las entidades privadas estar al día. Además de eso, dice, privadas estar al día y ellos siguen haciendo lo que quieren. No invierten en un sistema y no hacen nada para más que publicar que no, si no presentamos las declaraciones nos aplican la multa. Luis Valverde dice, no, bueno, no está de acuerdo, ya la carga impositiva que se paga son altas. Este tipo de propuesta en este tiempo en que vivimos es contraproducente y muy poco balanceada. Jorge Mario Berrío Chaverra dice, el gobierno siempre busca copiar de otros países lo que es contraproducente. No se ha visto copiar cosas que hayan beneficiado a la población o que le den un avance significativo al desarrollo de un país. Y Mario Gamboa dice, tiene razón el colega, hoy día una consulta a tributación se gasta 45 minutos o más y a veces ni siquiera es atendida a la consulta. Lo dejan a uno esperando o hablando solo. Bueno, sabemos que consultar a Hacienda, ciertas cosas son 3 meses, 4 meses, más ahora en pandemia. Ellos no resuelven nada de inmediato, o sea, no hay justicia pronta y cumplida tampoco en este caso, don Luis. Lo que yo te decía, los contadores conocen el tema, o sea, los contadores somos los que conocemos el problema y las soluciones. Lo que pasa es que no tenemos ni el apoyo ni la unión adecuada. Pero tratemos un poquito, porque el tiempo se nos agota, en la situación de los activos. Mira, yo sí estoy de acuerdo en la venta de activos, pero es que los políticos lo que quieren no es venderlos, es comprarlos, pero que nos los vendan al pueblo. Por ejemplo, hace, ya te voy a decir, unos 30 años, vengo hablando de la venta del ICE. Por cada medidor y por cada teléfono que tenés, te cargan una acción. Convertimos el ICE en una sociedad de acciones, la regulamos bien, con una junta de accionistas, una junta directiva, etcétera, y la hacemos productiva. Sacamos a los políticos de las juntas directivas. ¿Qué está sucediendo con todas estas instituciones? Ya se llame FANAL, ya se llama Caja de Seguro Social, ICE o INS, cualquiera que sea. Que los políticos no llegan a administrarlas, llegan a administrarse ellos. ¿Me entiendes? Entonces, está bien. Hagamos sociedades de acciones y que el pueblo la compre. ¿Cuántas empresas querrían tener acciones del Instituto de Seguros? Hasta yo, aunque no tengo dinero, pero hay, no sé, si me dan a crédito, pues yo compro una. FANAL, desde luego, 22,000 contadores poniendo unos cuantos colones que no serían tantos, podemos comprar FANAL y la hacemos producir y la hacemos productiva. No es para que la compren aquellos que producen caña, no, la compramos nosotros y les producimos el alcohol al pueblo, ¿verdad?
El Banco Popular debe ser más administrado por el pueblo y menos por sindicatos. Sinceramente, el sindicalista trabaja para un grupo específico. El pueblo no está representado. La Caja del Seguro Social la han ido diezmando constantemente y no hay un solo representante de los usuarios. El gobierno es un patrono más. Los que verdaderamente sufrimos y sentimos las necesidades de una caja mejor somos nosotros, pero no tenemos representación dentro de la caja. Entonces, todos esos cambios podrían hacerse y obtendríamos un país mejor, más justo, más equitativo, con mejores resultados. El cambio en el sistema de nombramiento de los puestos altos de las que llamamos entes contralores del Estado, de la misma Defensoría de los Habitantes, etcétera, son elementos necesarios para una reforma integral del país. Pero muchos de los planteamientos que yo le estoy haciendo no necesitan leyes. Mejorar el servicio público no necesita una ley. Disminuir esos salarios de lujo que tiene la gente, eso, conforme a la legislación laboral que existe ya, se puede hacer algunas cosas. Por ejemplo, los pluses y toda esa cosa pueden regularse adecuadamente. Esas pensiones de lujo, etcétera. O sea, hay mucho que hacer sin necesidad de someternos a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. El contador, por supuesto que necesita más apoyo de tributación, necesita que tributación comprenda que el contador es el mejor auxiliar fiscal que tiene. Sin nosotros no cobran impuestos. Después, reducir la cantidad de impuestos, eso es totalmente necesario. Hay como 110 distintas líneas de impuestos. No puede ser. Y al final de cuentas, es el IVA y el impuesto de renta y un par más por ahí los que generan el 90% de la recaudación del fisco. ¿Por qué no nos concentramos en pocos impuestos que generen la mayor cantidad de ingresos? La reducción del gasto público es absolutamente necesaria. Todo ese montón de alquileres es una barbaridad. Construyamos edificios. Al construir edificios se genera empleo, se genera ventas de parte de las empresas productoras de materiales de construcción. Se reactiva mucho la economía. Cojamos al Bambi y pongámoslo a ser efectivo. El Bambi dura 2 años y medio para dar un bono a una señora que necesita una casita. ¿Por qué no lo tramitan en 2 meses? Y el montón de millones que tenían ahí guardados, que ya le sacaron un montón, por cierto, reactivan mucho la economía, aunque sea una casita pequeña, pero de todas formas genera trabajo, genera venta de productos de construcción. Hay actividades que permiten reactivar el país, pero no de esta manera como la quieren hacer. Yo creo sinceramente que todos tenemos que ponernos las botas y empezar a trabajar duro. Pero no quiero que trabajemos para que otros sigan viviendo muy bonito. Sí, definitivamente hay que hacer un cambio en la gobernanza de Costa Rica, pero el cambio tiene que venir en el pueblo. Pero un cambio real, un cambio honesto. Por ejemplo, eso que decías, bueno, vendamos los activos del Estado, que vendámoselo al pueblo. No sé, cooperativicemos el país. Y impidamos que las acciones o la parte de cada uno de los asociados sea vendible. Porque esto pasó también, por ejemplo, con los autobuseros. Eran al principio 100 dentro de la cooperativa y al final terminaron siendo 2. Ahí se fueron vendiendo entre ellos. Entonces, parece que hay un vacío en la ley cooperativa, en donde el servicio público terminó en manos de unos. Y de hecho, si analizamos el país, son, no sé, 5, 10 autobuseros, 5, 10 empresas que manejan todo el país a nivel de este tipo de movilidad. Que es también lo que pasaba con los taxistas. Antes eran 13,000 taxistas, ahora hay 13,000 taxis, pero hay, no sé, 5,000 que tienen esas placas en cuanto al poder del control.
cosas así. Entonces hay que delimitar mucho y mejorar esas leyes, pero en serio, ¿por qué no cooperativizar el país y vender los activos al pueblo? Hay plata en Costa Rica, los bancos tienen un montón de dinero, ellos pueden financiar esos proyectos al pueblo y el pueblo hacerle frente. Entonces, ¿por qué venderse, por ejemplo, hablemos de Fanal, ¿por qué vendérsela a un grupo de personas que de por sí ya controlan gran parte del país? Entonces, no queremos terminar como otros países que a nivel país el dinero está concentrado en 5 o 10 familias. Queremos volver en esto, sí te queremos volver cuando empezamos como costarricenses, en donde todos tenían su parcelita y todos eran dueños de su parcela. Era un país totalmente compartido. Ahora pues tenemos muchas diferencias sociales que han incrementado los políticos, ya sea porque les han pagado para que esto sea así, porque hay decisiones, tenemos un montón de leyes, pero decisiones muy extrañas en este tema de tributario, tema impositivo. Como mencionábamos, ya tenemos más leyes que realidades. Entonces, ¿por qué no se han resuelto las realidades? Porque están, como decían las películas, los intocables. Están los intocables. Entonces, si seguimos en esa línea, no vamos a resolver, aunque creemos más de 1000 leyes o aunque tengamos 10 negociaciones con el FMI y el FMI nos dé los sacos de billetes de dólares, porque al final no se van a resolver las cosas y más bien vamos a estar más endeudados. Don Luis, tenemos unos minutos para despedirnos, entonces quisiera algún aporte final y una despedida de sus amigos también, que están muy alegres que usted esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Eli. En realidad, muy agradecido con todos los compañeros, con todos los colegas que pues me dan esta oportunidad siempre de ayudar un poquito. Para eso vivo, para poder ayudar. Hay mucho que hacer, los contadores podemos hacer mucho, y cuando yo hablo de hacer sociedades por acciones, obviamente tendría regulaciones para que los millonarios y los políticos no logren tomar el dominio nuevamente de esas instituciones, sino que podríamos hacerlo mediante acciones que sean transferibles solamente por herencia, como por ejemplo al heredar la casa se hereda el medidor y por lo tanto no puede ser vendido. Y ahí vamos, eso es importante. Hay una situación fiscal, pero hay soluciones. No tenemos que someternos al capricho de el Fondo Monetario Internacional. Hace muchos años, algunos lo recuerdan, hubo un presidente que no se sometió al Banco Central. Lamentablemente no tomó otras medidas como la devaluación del colón, que en ese momento era inminente, y se le fueron de la mano las cosas. Pero hay soluciones. Los contadores tenemos las soluciones también. Hay suficiente material en este momento. Se requieren cambios estructurales. No sé qué requieren más leyes, se requieren más cambios estructurales, se requieren más solidaridad, que una zona franca que repatria los dividendos todos los años, las utilidades hacia otros países donde van a pagar impuestos, al menos pague el impuesto sobre los dividendos aquí en Costa Rica, que de todas formas en el país donde van esos dividendos se los van a reconocer. Que haya más solidaridad, que haya más responsabilidad de los políticos en el manejo de los recursos, que se cambie la forma de elegir a las personas que controlan y a las personas que deciden, porque no podemos seguir con un poder de 3 poderes que son uno solo. No se puede continuar de esa manera. Y la realidad es que estamos nosotros a las puertas o de un fracaso total o de una reactivación total. Y a todos nos conviene la segunda parte. Yo invito a todos los colegas a unirse como uno solo, recordando que cordón de 3 dobleces no revienta fácilmente. Cuanto más unidos estemos, más podemos luchar para que este país se reactive, que a nosotros nos conviene y conocemos las soluciones. Hay gente sumamente inteligente, sumamente capaz, trabajando en contabilidad,
que sé que pueden ayudar muchísimo y que sin duda hubieran aportado hoy muchísimo más de lo que yo puedo aportar. Para todos una feliz noche, una feliz semana. Dios les bendiga y pórtense como ustedes quieran. Muy bien, don Luis, muchas gracias. Entonces, aportarse bien. Bien, en todo caso, queremos leer unos comentarios más que tenemos aquí. Sí, el programa nuestro siempre está grabado en YouTube. Usted puede meterse a YouTube, nos busca como Experiencia Contable y ahí nos va a encontrar. Va a encontrar todos los programas. Recuerde que Experiencia Contable tiene ya más de 5 años de estar colaborando con todos ustedes, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad y aprendiendo juntos. Sara Matilde Jiménez dice, en este momento el MEP está perdiendo millones en alquiler de centros educativos que no están siendo utilizados. Derlin Mejía dice, interesante, esa idea de comprar nosotros mismos ciertas empresas como el ICE por medio de la acción del teléfono. Sara Matilde también dice, muy importante sacar la mano política en las instituciones estatales. Lidiet dice, excelente invitado, Lidiet Cruz, gracias, Experiencia Contable, por ayudarnos a formar opinión. Sobre esto, recuerden que Experiencia Contable es un programa hecho para ustedes, con el esfuerzo de ABN Contadores, BitSai, expertos en tecnología del registro contable, y TPC Group, precios de transferencia. Y por supuesto, la licenciada Ivette Barbosa y su servidor. Jorge, Mario vuelve a decirnos que imagino que la clase política está oponiéndose indirectamente a que se venda al pueblo, tratando de imponer algo que sea inalcanzable para la gente de a pie. Mario Gamboa dice, me parece muy buena la exposición del colega don Luis, lo felicito. Mi forma de pensar es bien parecida a la de don Luis. Estoy un 100% en apoyo a lo expuesto. Gracias a todos ustedes. Recuerde que Experiencia Contable se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche con invitados tan